intelectual es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual en los dominios conceptual, social y práctico. Se debe cumplir con los tres siguientes criterios: deficiencias en las funciones intelectuales como razonamiento, resolución de problemas, pensamiento abstracto, aprendizaje académico y a partir de la experiencia; deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo socioculturales para autonomía personal y responsabilidades sociales. El inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas se da durante el periodo de desarrollo. Este diagnóstico se puede realizar según la escala leve, moderado, grave y profundo. El retraso global del desarrollo se reserva para individuos menores de 5 años cuando el nivel de gravedad clínica no se puede valorar de forma fiable durante los primeros años de la infancia. Esta categoría se diagnostica cuando el sujeto no cumple con los hitos del desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual, y la discapacidad intelectual no especificada se reserva para los individuos mayores de 5 años cuando la valoración del grado de discapacidad intelectual es difícil o imposible mediante los procedimientos localmente disponibles diagnosticarlos debido a deterioros sensoriales o físicos asociados. El trastorno de la comunicación incluye las deficiencias del lenguaje, del habla y la comunicación, entre los que encontramos trastorno del lenguaje, en las que tiene los siguientes criterios: dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades. Las capacidades del lenguaje están notablemente desde un punto de vista cuantificable debajo de lo esperado para la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. El trastorno fonológico tiene los siguientes criterios: dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, logros académicos o desempeño laboral. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. El trastorno de la fluidez de inicio de la infancia o tartamudeo tiene los siguientes criterios: alteración en la fluidez y organización temporal normales del habla que son inadecuados para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Alteraciones que causan ansiedad al hablar o limitaciones en la comunicación eficaz, participación social, rendimiento académico o laboral, de forma individual o en cualquier combinación. El inicio de estos síntomas se produce en las primeras fases del periodo de desarrollo. Y por último, el trastorno de comunicación no especificado, en los cuales los síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o social o laboral en otras áreas importantes del funcionamiento. Esta categoría de trastorno de la comunicación se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios del trastorno. El autismo se caracteriza por la presencia de alteraciones en tres grandes áreas: en la interacción social, en la comunicación y en la flexibilidad conductual, cognitiva y de intereses. Los síntomas se reconocen normalmente durante el primer y el segundo año de vida de la persona, pero también se pueden observar antes de los 12 meses si los retrasos son graves. Cada persona autista es completamente diferente a los demás en cuanto al nivel de gravedad. Por esta razón se ha establecido el concepto de espectro autista, ya que un espectro es una distribución ordenada de las cualidades de un fenómeno u objeto. Dentro de los criterios diagnósticos dados por el DSM-5 podemos mencionar dos importantes: deficiencias persistentes en la comunicación social y patrones repetitivos de comportamiento. El trastorno del espectro autista se asocia frecuentemente a deterioro intelectual y alteraciones estructurales del lenguaje. Cuando se cumplen los criterios del TDAH y del trastorno del espectro autista, se deberían realizar ambos diagnósticos. Este mismo principio se aplica a los diagnósticos concurrentes de trastorno del espectro autista y trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y otros diagnósticos comórbidos. Es un trastorno caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Los síntomas deben aparecer antes de los 7 años de edad, aunque ese criterio ha sido modificado en la actual clasificación de la APA, que permite establecer el diagnóstico del TDAH si los síntomas aparecen antes de los 12 años. Dentro de los criterios diagnósticos dados por el DSM-5 podemos mencionar que es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Dentro de la inatención podemos mencionar que con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante actividades. También dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas.
Dentro de la hiperactividad e impulsividad podemos mencionar que con frecuencia juguetea o golpea las manos con los pies o se retuerce en el asiento. Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Otro criterio es que varios síntomas de inatención o hiperactividad pueden presentarse en 2 o más contextos, como la escuela, el trabajo o la casa. En la población general, los trastornos comórbidos con este son el trastorno negativista desafiante, el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión mayor. En los adultos, el trastorno de la personalidad antisocial y otros trastornos de la personalidad pueden concurrir con este trastorno. Y otros trastornos que pueden concurrir son el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de tics y espectro autista. Continuando, hablaremos ahora del trastorno específico del aprendizaje. Según el DSM-5, este es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que incluye la intervención de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión. Este trastorno solamente puede ser diagnosticado una vez que se empieza la educación formal. Su diagnóstico posterior requiere la constancia de su inicio durante los años de educación formal. Para su diagnóstico, se deben considerar los antecedentes médicos, de desarrollo, educativos, familiares, la historia de la dificultad de aprendizaje en sus manifestaciones, previa y actual, y todos los reportes laborales, de estudio y sociales que representen las repercusiones dificultosas de funcionamiento del sujeto. De los criterios diagnósticos compilados en el DSM-5 y que nos permiten identificar cuándo y por qué emitir este diagnóstico, recalcamos 2. Criterio A: dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Y el criterio C: las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. Como hemos visto entonces, dentro de los criterios, el trastorno específico del aprendizaje puede presentarse en 3 variantes: con dificultades en la lectura, con dificultad en la expresión escrita y con dificultad matemática. Por último, este trastorno concurre con frecuencia con otros trastornos del neurodesarrollo, los mismos que describimos en este video, y con otros trastornos mentales como el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo y el trastorno bipolar. El trastorno del desarrollo de la coordinación es el resultado de los cambios producidos evolutivamente en la conducta motora que derivan en habilidades complejas que se combinan, integran y mecanizan hasta que se convierten en habilidades motrices. La adquisición de la competencia motriz y del control motor es un largo proceso que comienza con la motricidad reflejada del recién nacido y continúa a lo largo del ciclo vital, influenciada por la práctica de las tareas motrices durante el desarrollo. Se estima que entre un 5 y un 8% de niños en la etapa escolar podrían desarrollarlo, con mayor predominio en el sexo masculino. El diagnóstico suele realizarse entre los 6 y los 12 años y se ha demostrado que, sin intervención, este trastorno tiende hacia la cronificación y persistencia en el tiempo. Esto puede ser observado en la manera de gatear, caminar, sentarse, en las dificultades para el deporte y en la escritura. Uno de sus criterios diagnósticos menciona que las deficiencias de las habilidades motoras no se explican mejor por la discapacidad intelectual o deterioros visuales y no se pueden atribuir a una afección neurológica que altera el movimiento. El trastorno de movimientos estereotipados son movimientos repetitivos, rítmicos y carentes de propositividad y se dividen en estereotipias primarias y secundarias. Las primarias son la manifestación única presente en un individuo y las secundarias forman parte de un trastorno del neurodesarrollo o defectos sensoriales. Estos movimientos comienzan antes de los 3 años de edad y en el 80% antes de los 2 años. Según el DSM-5, algunos de sus criterios son:
el comportamiento motor repetitivo, aparentemente guiado y sin objetivo, como sacudir las manos, mover el cuerpo, morderse, etc. Y el comportamiento motor repetitivo interfiere en las actividades sociales, académicas u otras que puede dar lugar a una autolesión.